Muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Qué bueno podernos comunicar nuevamente por este medio para poder escudriñar juntos la palabra de Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Antes de iniciar nuestro estudio del día de hoy, vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús en esta noche, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, porque nuevas han sido tus misericordias para con cada uno de nosotros en este día, Señor, y lo seguirán siendo porque tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, y tú no cambias, Señor. Gracias por ser nuestro Padre, el Padre perfecto, Señor, de cada uno de nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y en esta hora, Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, rompiendo toda fortaleza, todo argumento y razonamiento falso que se esté oponiendo al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tenemos en ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, buenas tardes, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias por conectarse. El día de ayer comenzamos a estudiar acerca de algunas de las calidades que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, por el hecho de ser creyentes en el Señor Jesucristo. Cada una de estas calidades implica actitudes, servicios y tareas que Dios nos asigna dentro de su reino, es decir, implican parte de su propósito para nosotros, de las buenas obras que Él ha preparado de antemano para que andemos en ellas, como nos lo enseña la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 10. Para poder ejercer esas responsabilidades y esas actividades que Dios nos ha asignado a cada uno de nosotros, necesitamos en primer lugar crecer en cuanto a la vida que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros, crecer en el conocimiento de la palabra, crecer en nuestra relación con el Señor, crecer en la transformación de nuestro carácter y en todos los demás sentidos que sea necesario y posible crecer, por un lado. Por el otro lado, también implica producir fruto. Juan capítulo 15, versículos del 1 al 5, nos enseña que el Señor es Él es el pámpano, Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, y que el Padre está esperando de cada uno de nosotros que demos fruto, más fruto y mucho fruto, es decir, un fruto en ascenso, porque nuestra vida, como lo dice la palabra en Proverbios capítulo 4, versículo 18, es una vida que va en aumento, en crecimiento, así como va creciendo la luz de la aurora. El Señor, la palabra también nos dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, que cada uno de nosotros está siendo perfeccionado por el Señor Jesucristo hasta el día de Jesucristo. Esto quiere decir que nuestra vida va siendo perfeccionada cada día más, y eso implica que comenzamos dando fruto, después más fruto y después mucho fruto. Y ese fruto es debido a que conocemos de la palabra de Dios, la entendemos y la obedecemos, como dice Mateo capítulo 13, versículo 23. Aparte de eso, ejercer y desarrollar esas cualidades, aparte de crecer, de producir fruto, también implican que necesitamos vivir en amor, en gozo, en comunión y en obediencia a la palabra de Dios. Y el Señor, como resultado de ese crecer, de ese producir fruto, de ese vivir una vida en comunión y en obediencia a la palabra, lo que va a asignarnos son recompensas, galardones, coronas, para que las disfrutemos en la eternidad. Como ya mencioné, esas calidades, cada una tiene sus beneficios y tiene sus responsabilidades particulares, y algunas de esas calidades que Dios nos ha dado son las de hijos de Dios, la de santos y justos, la de embajadores, la de ministros de un nuevo pacto,
la de colaboradores de Dios, la de reyes y sacerdotes y la de guerreros. El día de ayer vimos la de reyes y sacerdotes y guerreros, y el día de hoy vamos a ver la de hijos de Dios. Para comenzar, la calidad de hijos de Dios es la calidad más importante que usted y yo podemos tener en la vida. ¿Por qué razón? Porque es la única calidad que nos abre las puertas de la casa del Padre. Recordemos que usted y yo vamos a la casa del Padre en la eternidad. Entonces, lo que nos abre esa puerta es que seamos hijos de Dios. La palabra en Juan capítulo 1, versículo 12, nos dice que a todos los que creen en su nombre nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en Romanos capítulo 8, versículos del 15 al 16, el Señor también nos enseña que Él nos ha dado el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Y en primera de Juan capítulo 3, versículo 1, dice la palabra: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Ahora, hay una cosa que es importante entender acá. La primera que es importante entender está en Juan capítulo 1, versículo 12. La palabra de Dios dice que Dios nos ha dado potestad. Como creyentes en Cristo, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Esto qué significa? Usted y yo ya somos hijos de Dios. Ahora, lo que resta es que usted y yo no solo aceptemos la condición de hijos, sino que vivamos como hijos. Y eso implica asumir las responsabilidades de ser hijo para disfrutar de los beneficios de ser hijo. Y en primera, y la segunda cosa, en primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, nos habla de un amor especial que nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El Señor tiene diferentes niveles, digámoslo así, de amor. Está el amor compasivo, está el amor fileo, está el amor de hijo, está el amor del amado. Entonces a su creación la ama con un amor de compasión, porque no es el mismo amor de hijos. Por ejemplo, a los que no conocen al Señor Jesucristo, a los que no han reconocido el señorío de Cristo, Él les tiene compasión, no les tiene el mismo amor que nos tiene a nosotros. ¿Por qué? Porque ellos son criaturas, nosotros somos hijos. No es lo mismo el amor que Dios le tiene a su pueblo, Israel, que el amor que nos tiene a nosotros, sus hijos, su familia. El grado sumo de la manifestación del amor de Dios es para con los hijos, como lo vamos a ver más adelante. Hay mucha gente que dice, pero todos somos hijos de Dios. No, todos somos creación de Dios, pero hijos de Dios son única y exclusivamente aquellos que han reconocido el señorío de Cristo, que han creído en el Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador, y por eso son hechos hijos de Dios. Los beneficios de ser hechos hijos de Dios: en primer lugar, tenemos el perdón de pecados. En Hechos capítulo 10, versículo 43, la palabra de Dios dice: de hablando de Cristo, dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Notemos, todos los que en él creyeren. Y creer no es solo saber que le hay, sino creer es obedecer. Entonces, ellos recibirán perdón de pecados por su nombre. En Hechos capítulo 26, versículo 18, de la palabra también dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Notemos lo que dice acá: que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, es decir, que sean
creyentes. Y entonces, como creyentes, somos hechos hijos y como hijos tenemos perdón de pecados. En segundo lugar, el que Dios sea nuestro Padre implica algo que es bien importante y que muchas veces no lo valoramos en toda su dimensión ni en toda su amplitud. Y es que el Señor nos cuida como hijos. Es decir, hay un cuidado paternal y ese cuidado paternal es un cuidado perfecto y no solo se trata de bendiciones. En el cuidado paternal de Dios para cada uno de nosotros están incluidas muchísimas cosas. Algunas de ellas son, por ejemplo, el amor incondicional, pero con límites. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 31, versículo 3, con amor eterno te he amado. Y ese amor eterno significa amor en el pasado, amor en el presente y amor en el futuro. El Señor nos amaba aún antes de que nos convirtiéramos, porque ya estábamos predestinados para esta salvación tan grande. Él ya sabía que íbamos a ser hijos de Dios y nos amó desde la eternidad y nos amará hasta la eternidad. Pero, ¿qué implica este amor de Dios? Algunos piensan que es un amor incondicional e ilimitado, es decir, sin límites. El amor de Dios tiene límites. ¿Los límites cuáles son? Los límites que están en su palabra. Si me obedecieres, si cumplieres, entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Si no, vendrá la corrección, vendrá la disciplina. Es decir, no se trata no es un amor, como dijera yo, un amor consentidor negligente. Es un amor que por nuestro propio beneficio nos pone límites. Dios nos ama tanto que nos pone límites. Esos límites son para que no perdamos la bendición, para que no perdamos la vida abundante, para que vayamos creciendo cada día más en cuanto a la recuperación de la imagen de Dios en cada uno de nosotros. Es para nuestro bien. Cuando Dios nos dice no hagas esto, es para nuestro bien. Y cuando nos dice haz esto, es también para nuestro bien. Y eso está escrito en la palabra. Todos los límites de Dios para con cada uno de nosotros están escritos en la palabra. Y es para nuestro beneficio. ¿Por qué razón? Porque si nos salimos, mire, veámoslo de esta manera. ¿Qué pasa si un hijo decide irse de la casa del padre? ¿Sigue siendo hijo? Sí, pero ya no disfruta, estoy hablando del padre natural. ¿Sigue siendo hijo? Sí, pero ¿qué es lo que sucede? Ya no disfruta de los beneficios de ser hijo. ¿Por qué? Porque ya no está viviendo en la casa. Por eso la palabra de Dios dice, el que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, entonces tendrá todos esos beneficios que dice el Salmo 91, pero se trata de vivir en la casa, de vivir en él, no de ser hijo, pero estar lejos como el hijo pródigo. Si el hijo pródigo cuando se fue de su casa dejó de recibir los beneficios de vivir en su casa. Cuando regresó, volvió a beneficiarse de eso, pero los beneficios que había perdido cuando estaba fuera de la casa ya no los recuperó. Entonces, por eso Dios nos pone normas, Dios nos pone límites. ¿Para qué? Para que nos mantengamos bajo su abrigo dentro de la bendición de Él. Entonces, el amor de Dios es un amor incondicional, pero tiene límites. Es un amor eterno en ese sentido e infinito. En ese sentido es ilimitado, pero que sea ilimitado no quiere decir que no tenga límites, que no tenga reglas. Las reglas son las que están en la palabra de Dios. En segundo lugar, otro de los beneficios del cuidado paternal es que Dios tiene para con nosotros misericordia, gracia, para el socorro oportuno. Hebreos capítulo 4 versículo 16 dice la palabra que tenemos libre acceso al trono de la gracia para que se manifieste en nosotros, en nuestras vidas, la misericordia y la gracia de Dios para el oportuno socorro.
Notemos acá que el oportuno socorro viene de depender del Señor. Necesitamos depender de Él. Como un hijo depende del Padre, así usted y yo necesitamos crecer en nuestra dependencia del Señor. Y vale la pena depender de Él. ¿Por qué razón? Y depender cada vez más completamente de Él. ¿Por qué razón? Primero, porque la palabra de Dios dice que Él es mi pastor y nada me faltará. Que Él suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Por el otro lado, si no dependemos de Él, estamos dependiendo de otra cosa. Y la palabra de Dios dice que en Jeremías capítulo 17, versículos del 5 al 6, que maldito el hombre que no confía en el Señor para todas sus situaciones, sino que confía en sí mismo o confía en fuerzas humanas o confía en las circunstancias o en las cosas. Será como un árbol plantado en un desierto que no da fruto y que se agota. Mientras que si nosotros confiamos plenamente en el Señor, tendremos bendición plena, bendición abundante. Entonces, el hecho de que Él sea nuestro Padre implica también el hecho de ir creciendo cada día más en una dependencia del Señor, de liberarnos de la dependencia de las cosas terrenales y sumergirnos en la dependencia total del Señor. La otra cosa que implica el cuidado paternal es el favor de Dios para con nosotros. Es la formación, es la corrección. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, la palabra de Dios dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, para instruirnos, para corregirnos, para confrontarnos o redarguirnos de tal manera que estemos preparados para toda buena obra. Y también en Hebreos capítulo 4, versículo 12, la palabra de Dios dice que la palabra es como una espada cortante de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser interior para discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón y las que son del Espíritu. ¿Para qué? Para que nos inclinemos a las intenciones del Espíritu en lugar de las intenciones de nuestro propio corazón engañoso y perverso. Pero la parte de la formación también implica una parte que no nos agrada mucho, y es que un padre para formar no solo forma con la instrucción, con el ejemplo, sino también con la corrección. Dios nos corrige. Por eso dice la palabra en Hebreos capítulo 12, versículo del 5 al 11, o más bien del 3 al 11, la palabra dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo el pecado. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿O habéis olvidado ya la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Ahí está muy claro. El Señor busca nuestro bien a través de nuestra obediencia, pero si no obedecemos, entonces entra la otra parte de la disciplina del Señor, que es corrección, que es castigo, que es vara, que son cosechas, etc. Ahí el Señor tiene muchas formas de hacerlo. Primero, el Espíritu Santo nos redarguye. Segundo, la cosecha. Tercero, la corrección y la confrontación y la corrección. Cuarto, el castigo. Quinto, la disciplina. Si no hacemos caso en los niveles anteriores. Por el otro lado, el cuidado paternal implica la provisión de todas nuestras necesidades. Y notemos necesidades.
La palabra de Dios dice en en Salmo 23:1, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero notemos algo aquí también que es importante, por favor, porque muchas veces no le ponemos atención a ciertas palabras. Y cuando el Señor dice que Él es mi pastor, significa que yo soy su oveja. Y Jesús en Juan 10, cuando habla del buen pastor, dice, las ovejas oyen mi voz y me siguen. Otra vez, obediencia. La obediencia trae la provisión. Por el otro lado, en Filipenses capítulo 4, versículo 19, también la palabra de Dios dice que el Señor suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. O sea, tenemos amor incondicional, misericordia, gracia, socorro oportuno, favor, formación, corrección, provisión. En Lucas capítulo 4, versículo 18 al 19, también nos habla de una clase especial de provisión. Dice la palabra en Lucas 4, 18 al 19, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Qué significa eso? Provisión. Dar vista a los ciegos, sanidad. Restaurar a los quebrantados de corazón, restauración. Liberar a los presos y liberar a los cautivos. Y predicar el año agradable del Señor. En el Señor tenemos sanidad, no solo física, sino sanidad de nuestra alma, que es la restauración de nuestros corazones, y la sanidad de nuestro espíritu, que es el perdón de pecados y la liberación de todas las cosas, de todas las obras de las tinieblas, de todas las consecuencias de las obras de las tinieblas en nuestras vidas. Por el otro lado, también el Señor en el Salmo 23, versículos 2 y 3 nos habla de que una de las bendiciones que tenemos en Él es la dirección. Dice, en lugares de delicados descanso, reposo y dirección. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, me cuidará y me guiará por amor de su nombre por sendas de justicia. Aparte de eso, en el Salmo también 23:4 nos enseña que el Señor, aunque andemos en valle de sombra de muerte, Él nos alentará, nos esforzará, nos protegerá, Él nos guiará también. ¿Para qué? Para que tengamos la victoria total en nuestras vidas. Solo voy a hacer un paréntesis para contestar algo de nuestra hermana Sharon. Hermana, en cuanto a las escrituras, le sugiero algo. Nosotros tenemos un canal de YouTube que es se identifica como Gustavo Bianchi, @GustavoBianchi 230. Ahí subimos esta enseñanza para que quede grabada en el YouTube, y ahí mismo está todo el bosquejo de la enseñanza, es decir, todas las escrituras que menciono, para que usted las pueda consultar. Muy bien, sigamos entonces. El Señor nos da la provisión, la sanidad, la liberación, la restauración, y eso es para la transformación de nuestros corazones. Luego, el Señor nos da una nueva familia. Usted y yo pertenecemos a la familia de Dios, y con todos los beneficios que implica el ser parte de la familia de Dios. Dice la palabra en Efesios capítulo 2, versículo 19, que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces como hijos somos parte de la familia, pero la familia implica una nueva, el ser parte de la familia de Dios implica una nueva cantidad de relaciones con todos nuestros hermanos en la fe, del pasado, del presente y del futuro. Por el otro lado, una nueva identidad.
la identidad de hijos. Y la identidad de hijos es la que nos permite vivir en esa vida abundante, en esa vida preciosa que tenemos en Cristo Jesús, todos esos beneficios. La identidad significa lo que yo verdaderamente soy. Y la palabra de Dios dice en Proverbios 23:7 que conforme el hombre piensa de sí mismo en su corazón, así va a vivir. Si yo pienso que soy hijo de Dios, pero lo pienso profundamente, no es solamente un pensamiento mental, sino es algo que está profundamente enraizado en mi corazón, voy a vivir como hijo de Dios. ¿Por qué razón? Mire, una cosa es que yo diga que Dios es mi Padre. Otra cosa es que yo lo viva a Él como mi Padre. Una cosa es que yo diga que soy hijo de Dios y otra cosa es que viva como hijo de Dios. Para poder vivir como hijo de Dios, tengo que tener esa identidad como la única identidad de mi vida. Mi identidad no es ser, por ejemplo, pastor, ni ingeniero, ni licenciado, ni abogado, ni mi identidad es ser apóstol, ni profeta. Mi identidad es ser hijo de Dios. Punto. Eso es lo que soy. Todo lo demás es lo que hago, pero lo que hago no determina lo que soy. Lo que soy determina lo que hago. Soy ingeniero simple y sencillamente por una profesión, pero quien yo soy es hijo de Dios. Se lo voy a poner de esta manera para que podamos entender un poco más la relación con nuestro Padre. La relación que yo tengo con Él es Él es mi Padre, que su trabajo es ser Dios. Ese es su oficio. Pero lo que Él es para mí, la relación que Él y yo tenemos y de la que emana mi identidad es que Él es mi Padre. Y como Él es mi Padre, yo soy su hijo. Yo soy hijo de Dios. Ese es mi nuevo apellido, digámoslo así. Mi nuevo nombre es hijo, mi nuevo apellido es de Dios. Y eso, si lo interiorizo en mi corazón, eso me va a dar una perspectiva totalmente diferente de la palabra de Dios y me va a dar una perspectiva totalmente diferente también de lo que es la vida en Cristo. Entonces tengo una nueva familia, tengo una nueva identidad que es la identidad de hijos y algo importante, tengo un nuevo hermano mayor. La palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 12, versículo 11, que el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarnos hermanos. Usted y yo somos hermanos de Cristo. Jesús es el Hijo de Dios, es el unigénito Hijo de Dios, pero también nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto, Jesús es nuestro hermano mayor. Y hay derivado de esto, de que somos parte de la familia de Dios. La palabra dice algo más que es una gigantesca bendición para usted y para mí. Mucha gente busca la doble porción de la unción, siguiendo lo de Elías con Eliseo. Y mucha gente busca esa doble porción de la unción. Y lo que no se han dado cuenta es que ya la tenemos. Aún antes de que la pidamos, ya la tenemos. ¿Por qué razón? Mire lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 12, versículo 23. Voy a leer desde el 22. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿A dónde nos hemos acercado? A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Y recuérdese que nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. Por lo tanto, usted y yo, junto con todos los que están inscritos en el libro de la vida, somos para Dios como primogénitos. Y si somos como primogénitos, eso implica que ya tenemos la doble porción de unción.
Por eso la palabra de Dios dice en Romanos 8:17 que somos herederos de Dios, coherederos con Cristo, porque nuestra herencia es la misma herencia de Cristo. Hay otra característica en esto de ser los primogénitos, y es una característica que vale la pena mencionar. En el Antiguo Testamento, recuerde que tenemos una calidad de sacerdotes, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, los sacerdotes eran los levitas, y los levitas eran los que representaban a cada una de las familias de los israelitas. Dios les dice a la tribu de Leví que él los iba a apartar para el sacerdocio y que para él cada uno de ellos representaba a uno de los primogénitos de las tribus de Israel. Nosotros somos los primogénitos también de todas las familias de la tierra. Los creyentes somos los primogénitos. Ese es un privilegio tremendo, y no de nuestras familias, no necesariamente de nuestras familias terrenales, porque en nuestras familias terrenales puede ser que hayan varios creyentes que son primogénitos, pero cada uno de nosotros representa a una de las familias de la tierra, que estamos consagrados al Señor, al servicio del Señor, como sus sacerdotes, además de sus reyes, como vimos ayer. Por el otro lado, el ser hijos de Dios implica que ya tenemos toda bendición. La palabra de Dios dice en Efesios capítulo 1, versículo 3, que Dios ya nos bendijo en Cristo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Por un lado. Por el otro lado, ya tenemos una aceptación total de Él. En Efesios capítulo 1, versículo 6 dice que somos aceptados en Cristo delante del Señor. No podemos ser más aceptados de lo que ya somos aceptados. Somos aceptados al 100% de la misma manera que somos amados al 100%. Usted y yo ya no podemos hacer nada para ser más bendecidos, para ser más amados, para ser más bendecidos, más amados, más aceptados. ¿Por qué? Porque ya somos bendecidos al 100%, amados al 100%, aceptados al 100%. Lo que hacemos, ojo, lo que hacemos no es para ser más amados, para ser más aceptados, ni para ser más bendecidos. Lo que hacemos, lo hacemos por amor. Lo que hacemos, lo hacemos por agradecimiento. Lo que hacemos, lo hacemos porque es nuestra conveniencia, porque en la medida en la que lo hacemos, en esa misma medida vamos a apropiarnos de las bendiciones, del amor y de la aceptación que Dios ya nos tiene. Por eso la palabra de Dios dice que obedezcamos. ¿Por qué? Porque de la obediencia se manifiestan las bendiciones que Dios ya nos dio. Si usted y yo no obedecemos, ¿qué es lo que va a suceder? Ya dice la palabra que nuestras bendiciones caerán en saco roto y el diablo se las va a robar. Entonces, por eso necesitamos obedecer. Obedecer no es para ser más amados de Dios. Obedecer es para garantizar nuestras bendiciones, para garantizar que vamos a vivir todas las bendiciones con las que Dios ya nos bendijo. Amén. Dios no gana nada con que yo sea obediente. El que gana soy yo. Dios sigue siendo Dios, aunque yo no obedezca. Pero si yo obedezco, yo soy el que gano. Dios no gana nada con que yo lo ame. El que gana soy yo. Porque cuando yo amo más a Dios, en esa misma medida voy a vivir una vida más plena, más abundante, una vida más bendecida, una vida más próspera, una vida más abundante. Lo mismo si yo camino en la intimidad, en la comunión con Él, voy a experimentar la plenitud de ese amor que ya lo tengo, pero es como un hijo. Un hijo es, pongamos otra vez al hijo de una familia terrenal. Ese hijo es amado con todo su corazón, con todo el corazón por sus padres, es bendecido con todo por sus padres, es aceptado por todos por sus padres. Pero si él sale de vivir en la casa de los papás, él sigue siendo amado, sigue siendo bendecido, sigue siendo aceptado, pero no lo puede disfrutar porque está
fuera de la casa del Padre. Entonces todo lo que yo hago es para mantenerme en la casa del Padre y poder disfrutar de su amor, de su bendición, de su aceptación. Por el otro lado, como Padre, Él me protege, Él me da seguridad, Él me fortalece. Dice la palabra en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8 que para esto vino el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, y en 1 de Juan capítulo 4 versículo 4 que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Y por el otro lado, en el Salmo 18 versículo 2 nos habla que el Señor es nuestro Dios, nuestro libertador, nuestro castillo, nuestra fortaleza, nuestra roca, nuestro escudo, nuestra protección, etc. Y por el otro lado también tenemos la seguridad eterna de nuestra salvación. En Efesios capítulo 1 versículo del 13 al 14 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, la garantía de nuestra herencia, hasta el día de la redención plena de la posesión adquirida por el Señor a través de la cruz del Calvario, para la alabanza de su gloria. Y en Efesios capítulo 4 versículo 30 lo reafirma y dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces tenemos la seguridad eterna. Por el otro lado, al ser hijos de Dios, tenemos una naturaleza y una vida que es divina. La palabra, la vida eterna, es un resultado de la naturaleza divina. Y la naturaleza divina nos es dada con el nuevo nacimiento. La palabra del Señor dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Qué significa esa nueva criatura? Primera de Pedro capítulo 1 versículo 23 nos recuerda que somos nacidos de la simiente incorruptible de la palabra de Dios. Renacidos, somos renacidos. Ese nuevo nacimiento es el renacimiento por la palabra de Dios. Y en segunda de Pedro capítulo 1 versículos 3 y 4 dice la palabra que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, para que por ello lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina. Y ese participantes de la naturaleza divina significa participantes de la esencia de la naturaleza de Dios. Y la esencia de la naturaleza de Dios es su imagen en nosotros, es la restauración de su imagen en nosotros. Y la imagen de Dios en nosotros, la naturaleza de Dios en nosotros, nos lleva a la vida eterna. La vida eterna es una vida de la calidad de Dios. Por eso el Señor va a morar con nosotros en la nueva tierra, donde esa calidad de vida eterna se va a ser restaurada al 100%. Pero usted y yo ya hoy podemos vivir esa vida eterna aquí en la tierra, en la medida nos vamos acercando más a la calidad de la vida eterna aquí en la tierra, en la medida en la que vamos renovando nuestra manera de pensar, nuestra mente, con la palabra de Dios y con la comunión del Espíritu Santo. Por el otro lado, el Señor nos ha dado poder y autoridad. En Hechos capítulo 1 versículo 8, la palabra de Dios dice que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya vino sobre nosotros en el día que usted y yo nacimos de nuevo. Y por el otro lado, la palabra de Dios en cuanto a la autoridad nos dice en Marcos, en el capítulo 16, versículos del 17 al 18. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tenemos poder y autoridad de parte de Dios. Hasta aquí hemos hablado de los beneficios de ser un hijo de Dios, lo que está disponible para cada uno de nosotros como hijo de Dios. Y hay muchas cosas más. Aquí
por el tiempo solo hemos enumerado las más importantes, las más evidentes, las más importantes. Está el amor incondicional, la misericordia, la gracia, el socorro oportuno, el favor, la formación, la corrección y la disciplina. La disciplina es una bendición de Dios, aunque no nos guste, porque después da frutos apacibles de justicia. La provisión, la sanidad, la liberación, la restauración nos da una nueva familia, una nueva identidad, un nuevo hermano mayor. Somos hechos los primogénitos del Padre. Y eso implica una doble porción de su unción, además de una doble porción de la herencia, que por eso la palabra de Dios dice que somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Aparte, el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual, nos acepta al 100%, nos protege, nos da seguridad, fortaleza, seguridad eterna, nos da una nueva naturaleza conforme a su naturaleza, una nueva vida conforme a su vida y que es la vida eterna, nos da poder y nos da autoridad, además nos lleva a lugares de reposo, nos hace descansar, nos cuida, nos pastorea, nos guía por sendas de justicia, nos infunde aliento cuando estamos en situaciones problemáticas, vence a nuestros enemigos, nos da la victoria frente a nuestros enemigos, y nos persigue el bien y la misericordia todos los días de nuestra vida, y finalmente vamos a vivir en la casa del Padre por la eternidad. Esos son todos los beneficios. Pero hablamos también hace un ratito de que las calidades implican no solo beneficios, sino también nuestras responsabilidades. ¿Cuáles son nuestras responsabilidades como hijos? La primera que vamos a mencionar es la obediencia. En Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 14 al 16, la palabra de Dios dice: como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían estando en su ignorancia, sino como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sean santos porque yo soy santo. Entonces, la obediencia que me lleva a la santidad es una primera responsabilidad que usted y yo tenemos en Cristo. De hecho, cuando le entregamos nuestra vida a Él, cuando lo declaramos a Él como el Señor de nuestras vidas, lo que estamos diciendo es: Señor, yo te voy a obedecer, yo voy a vivir para obedecerte. En segundo lugar, necesitamos seguir su dirección. Romanos capítulo 8, versículo 14, dice la palabra: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Lo mismo que dice el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y la palabra también dice en el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Y eso qué implica? Dirección. ¿Y dirección para qué? Dirección para que nos vaya bien en la vida, en todas las cosas que hagamos. Dirección para que vayamos, para que vivamos una vida en abundancia, una vida plena, una vida de bendición, una vida en la que todas las cosas nos salgan bien, una vida de bienestar. En tercer lugar, una tercera responsabilidad es hacer justicia, es decir, poner en práctica la palabra de Dios en nuestras relaciones y amar a nuestros hermanos. No solo nuestros hermanos en la fe, amar al prójimo también. En Primera de Juan capítulo 3 versículo 10 la palabra de Dios dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Por lo tanto, todo aquel que hace justicia y que ama a su prójimo es de Dios. En tercer lugar, o en cuarto lugar, nuestra responsabilidad es ser irreprensibles y sencillos, sin mancha. En Filipenses capítulo 2, versículo 15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha,
en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y esto nos lleva a Mateo capítulo 5, versículos del 13 al 16, que dice, Jesús nos dice que somos la sal de la tierra y la luz del mundo, y que la luz no se puede esconder, sino que la luz debe brillar para que alumbre a todos los de la casa, para que todos vean. Entonces, esto nos habla de vivir una vida que implica lo que hemos mencionado anteriormente: la obediencia, seguir su dirección, hacer justicia, poner en práctica la palabra en nuestras relaciones, amar al prójimo. Recordemos también en esto de ser irreprensibles y sencillos, sin mancha, que el Señor en Efesios capítulo 5, versículos del 25 al 27, nos recuerda que Él nos está formando, nos está preparando para ser una novia gloriosa, limpia, santa y sin mancha para su Hijo, para que seamos la esposa del Cordero. Su Hijo. Y no todos los creyentes van a ser la novia. En la palabra de Dios dice muy claramente Jesús en Mateo capítulo 14, versículo 2, en la casa del Padre muchas moradas hay. ¿Y qué significa eso? Que no todos vivimos en el mismo lugar. Una morada es la de la novia, otra es la de los hijos, otra es la de los siervos, otra es la de los amigos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que tener bien claro que aquí en nuestra vida terrenal lo que estamos haciendo realmente no es vivir para lo terrenal. Lo que estamos haciendo es vivir para prepararnos para nuestra vida eterna. Lo que hagamos acá va a determinar nuestro lugar en la eternidad. Si nos enfocamos en lo terrenal, vamos a perder de vista lo celestial. Y la palabra de Dios nos dice en Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 3, que no pongamos nuestra mirada en lo terrenal, porque lo terrenal aquí se queda, lo terrenal es temporal, lo terrenal incluso en el transcurso de nuestra vida cambia, mas lo celestial es eterno, y que nuestra morada está en los cielos. Acá solo somos extranjeros y peregrinos, aquí somos viajeros, y un viajero viaja primero que nada con el menor equipaje posible, se aferra mucho menos a las cosas de los lugares a donde va, y por el otro lado tiene su mirada puesta en el regreso a su casa, y nuestra verdadera casa es en la casa del Padre, en la eternidad. Entonces necesitamos, por eso dice, no solo irreprensibles y sin mancha, sino sencillos, que nos recordemos que somos peregrinos y que nuestra verdadera morada no está aquí en la tierra, está en el cielo. Esta morada, este lugar para nosotros es solamente temporal. Aquí nos estamos preparando y aquí estamos sentando las bases para nuestra eternidad. Por eso debemos poner nuestra mirada en los galardones, las recompensas, las coronas, los tesoros, que son los que van a determinar nuestro lugar de morada en la eternidad. Y finalmente, ser hijos de Dios significa ser imitadores de Dios como hijos amados, como lo menciona Efesios capítulo 5, versículo 1. Entonces, las responsabilidades, para hacer un resumen de ellas, es caminar en obediencia, creciendo cada día hacia la santidad de Dios, seguir su dirección, hacer justicia, poner en práctica la palabra en nuestras relaciones y amar a nuestro prójimo, ser irreprensibles y sin mancha y sencillos, y ser imitadores de Dios como hijos amados. Y como nos lo pone, todo esto se incluye en lo que nos pone nuestra hermana Marisol en el comentario. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, y andar como hijos de luz es ser imitadores de Dios como hijos amados, porque Dios es luz. Muy bien, con esto, mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión. Muchísimas gracias por haberse conectado.
Les recuerdo que estas transmisiones las tenemos martes, miércoles y jueves a las 7 de la noche. Tenemos un estudio bíblico esos 3 días de la semana. Aparte, ahora iniciamos todos los días en la mañana una pequeña cápsula de perlas de la palabra de Dios que no necesariamente tenemos una hora fija. Vamos a procurar que siempre sea a las 11 de la mañana. Pero hay momentos en los cuales tenemos alguna actividad en la mañana que nos impide a esa hora. Lo haremos más tarde, como por ejemplo mañana, que lo haremos a las 2 de la tarde. Están invitados para esa cápsula de fe, esa cápsula de perlas de la palabra de Dios. Recordemos que la palabra dice que Él nos mostrará los secretos escondidos y los tesoros muy guardados. Por el otro lado, como hoy es nuestra última enseñanza de la semana por este medio, les recuerdo que vamos para el fin de semana, que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más aún que vemos que el día final se está acercando. No dejemos de congregarnos en nuestras congregaciones. Si usted vive en la ciudad capital y no tiene una congregación, pues le invitamos a la nuestra. Es a las 10:30 de la mañana el domingo en el Centro Comercial Oakland Mall, en Cinépolis, en las salas de Cinépolis, la 7 y la 9. Así que le esperamos, y si no, pues asista a su congregación o busque una congregación en la cual congregarse, recordando que la palabra de Dios dice: mirad cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí envía Dios bendición y vida eterna. Muy bien, vamos a terminar entonces orando, y siempre con nuestro agradecimiento por conectarse a esta transmisión. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, pidiéndote, Señor, que tú, esta palabra, Señor, que nos has enseñado el día de hoy, que tu Espíritu Santo la tome, Señor, y sea una palabra que quede grabada en nuestro corazón, Señor, y produzca fruto de vida, Señor, y fruto en abundancia, para la gloria de tu nombre y para bendición nuestra, Señor. También te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que esta noche sea una noche con un sueño y un descanso reparador, que el día de mañana y el día sábado y domingo, Señor, tú nos guíes en cada una de las cosas que hagamos, Señor, y que todo lo que hagamos sea para la gloria tuya y para bendición nuestra, Señor. Padre, también te pedimos por la paz de Guatemala, por la paz de Israel, Señor. Tú eres el Dios de paz, Señor, y tú das una paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, te pedimos que tu paz sea derramada sobre Guatemala y sobre Israel, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, hemos llegado al final de la transmisión. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga, tengan una linda noche, les mando un abrazo y primeramente Dios, nos vemos en una próxima transmisión. Bendiciones.